Muy bien, estamos grabando y solo para avisarles, es posible que pierda la luz aquí en unos 30 minutos, pero estoy en una oficina. Tenemos aquí en Quito una oficina para los profesores de Academia Cristo que cuenta con una planta. El problema, como ustedes saben, es que en el momento que se vaya la luz, toma un poquito de tiempo para que la planta se active para poder generar luz para el Internet. Entonces, si salgo por un minuto, 2 minutos, con el favor de Dios, voy a volver pronto a la sala de Zoom, solo para avisarles de antemano. No me acuerdo exactamente del horario para hoy, pero creo que esta mañana en algún momento vamos a perder la luz. Espero que todos hayan tenido un buen fin de semana. Qué gusto estar aquí con ustedes para continuar con nuestro curso, profundizándonos un poco en las enseñanzas de Jesús, en las doctrinas, usando el credo apostólico como guión y usando la Biblia como la base para nuestra conversación y aprendizaje. Y hoy vamos a hablar sobre los santos. ¿Quiénes son los santos? Y sabemos que nosotros, por la gracia de Dios, hemos sido lavados en la sangre de Cristo y por eso somos parte de la comunión de los santos. Somos santos a la vista de Dios y formamos el cuerpo de Cristo y la iglesia cristiana. Y vamos a hablar un poco hoy sobre la diferencia entre las iglesias visibles, las iglesias que podemos ver ahí por la esquina, por nuestra calle, en nuestro vecindario. Y también vamos a hablar sobre la iglesia invisible, la iglesia que no podemos ver, pero que consiste en todos los creyentes de todos los tiempos. Este es el plan para hoy. Entonces vamos a ofrecer una oración y después entrar en materia. Oremos. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por reunir a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo y te agradecemos por los líderes, las congregaciones, las denominaciones que enseñan tu palabra en su verdad y pureza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Entonces tenemos un tema muy oportuno para nosotros viviendo en estos días, pensando en la Santa Iglesia Cristiana y la comunión de los santos, dos frases que tenemos en el credo apostólico, dos conceptos que vemos en la Biblia. Entonces la pregunta para empezar es, ¿quiénes son la Santa Iglesia Cristiana y la comunión de los santos? Sí, Jorge, adelante. Eh, pues estos dos conceptos, como dice en el video, profesor Matt, esos dos conceptos se refieren al mismo grupo, como dicen en el credo. O sea, al mismo grupo donde dice que es la Santa Iglesia Cristiana y la comunión de los santos. Entonces, se refieren al mismo grupo, como dicen en el credo. Son las personas o multitudes de creyentes reunidos en el cielo. Nuestra familia espiritual, que son los que se reunirán alrededor del trono de Dios y lo adorarán para siempre, como dice en Apocalipsis 7, profesor Mans. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Sí, son todos los creyentes en Jesús de todos los tiempos, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, y muy pronto vamos a hablar sobre la distinción entre la iglesia invisible y las iglesias visibles. Pero solo para pues tocar un poco el tema, hay personas quienes pertenecen a la Santa Iglesia Cristiana y la comunión de los santos, eh, que, que pertenecen a iglesias visibles diferentes. Por ejemplo, puede haber alguien en una iglesia bautista y una iglesia luterana y una iglesia católica romana, quienes tienen fe en Jesús como su Salvador y por lo tanto pertenecen a la iglesia cristiana, la comunión de los santos. Lamentablemente también puede haber personas quienes pertenecen a iglesias visibles
que no forman parte de la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, porque no tienen fe en Jesús, pero sí tal vez tienen una membresía en una iglesia visible, tal vez por eh, debido a su familia, tal vez porque su esposa, tal vez porque su abuela pide que venga a la iglesia y tiene una membresía en una iglesia visible, pero que no tiene la fe en Jesús. Entonces, vamos a ver esta distinción más, pero la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, todos los creyentes en Jesús de todos los tiempos. Aquí tenemos un gráfico un poco difícil ver tal vez con la letra chiquita, pero tenemos todos los creyentes y ellos son santificados o santos, es decir, los pecados de ellos han sido lavados por Jesús. Entonces, a la vista de Dios, estos creyentes son santos. Son cristianos porque confían solo en Jesús. Este fue un poco difícil para mí con algunos amigos en California, donde vivía antes, porque tenía algunos amigos quienes no, a ellos no les gustó el término cristiano, porque en el sector donde vivíamos, los cristianos eran más como solamente los pentecostales y habían cristianos, pero no, que no formaron una iglesia visible pentecostal. Entonces ellos tenían dudas como, ay, ¿qué tipo de nombre deberíamos usar? Porque no queremos afiliarnos con esta iglesia visible aquí en este sector. Y yo tenía que recordarles, pues, todos nosotros somos cristianos porque tenemos fe en Cristo Jesús. Si usted tiene fe en Jesús, usted es un cristiano, incluso si una iglesia visible usa mucho este término y no le cae bien. Entonces, los cristianos son los que confían en Jesús, solo en Jesús. Y el término comunión quiere decir una unidad, una unión, una armonía en la fe en Cristo, formando el cuerpo de Cristo. Eh, esta comunión de los santos que tenemos, esta iglesia, esta santa iglesia cristiana, es invisible. Y vamos ahora a hablar sobre esta pregunta. ¿Por qué a veces se les llama la iglesia invisible? ¿Por qué usar esta descripción de que la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, es algo invisible? Sí, Jorge, adelante. Eh, pues se le llama de esa manera, porque vuelvo y te repito, don Matt, profesor Matt, en el grupo del credo apostólico, pues la Santa Iglesia Cristiana y la comunión de los santos, pues es la iglesia invisible, porque como decía en el video, el profesor del video, él decía que solo Dios puede ver el corazón y la fe de las personas. Como dice en 2 de Timoteo 2:19 que él resaltaba en el video, dice que pues el Señor conoce a los que son suyos, a los que de ese grupo se les llaman santos, debido a la obra salvadora de nuestro Señor Jesús. Eso sería, profesor Matt. Muy bien, exactamente. No podemos escudriñar los corazones para ver quién tiene fe y quién no tiene fe. Solo Dios conoce a los que son suyos. Gracias. Y Daniel, quisiera aportar también. No, Perdón. sí, iba a decir algo muy parecido también, la iglesia invisible. Ya lo dijo mi compañero. Muy bien, muchas gracias. Y de nuevo, podemos enseñar esta verdad usando un versículo bíblico. Por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice, conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, solamente el Señor conoce de verdad quién tiene la fe. Por ejemplo, podríamos también usar primero Samuel 16:7. Primero Samuel 16:7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces Dios mira al corazón. Entonces, unos versículos para enfatizar esta verdad.
pero también podremos usar una historia para enseñar la misma verdad. En Primero Reyes 19, 9 a 18, escuchamos acerca de Elías. Y él, pues, él en este momento estuvo muy desanimado por haber sido perseguido. Y él pensó que él era el único creyente. Yo soy el único que tiene fe en Dios. Pero Dios dijo que había 7,000 todavía en ese momento. Elías no pudo ver a los otros 7,000 creyentes, pero Dios sí supo que había 7,000. Y eso nos ayuda a ver este concepto de la iglesia visible, que puede haber, y quién sabe, rumbo a su casa esta noche, en el bus puede haber, pues, no sé, 30 personas, 50 personas. Solamente Dios sabe quiénes entre todas estas personas ahí en este bus forman parte de la iglesia visible. Y eso nos da ánimo, porque puede haber muchos que no sabemos. Eso es interesante también. Seguro ustedes han tenido esta experiencia que conoce a alguien por primera vez, están hablando y se da cuenta de que esta persona también es un creyente en el Señor. Muy bien, vamos a pensar en Gálatas 5:9. Esta era una de las preguntas que plantamos en el grupo de WhatsApp. Gálatas, el contexto de Gálatas, pues fue una carta a creyentes para advertirlos acerca de falsa doctrina y animarlos a aferrarse al puro evangelio, porque habían algunos en la iglesia primitiva quienes estaban pidiendo cumplimiento con la ley del Antiguo Testamento para la salvación. Entonces, Jesús vino, él fue el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento, la ley ceremonial y pues la ley ceremonial no quedaba vigente. La ley moral, sí, amar a Dios, amar al prójimo, sí, pero ya no aplicaba a los creyentes la ley ceremonial en ese entonces, pero algunos enseñaron que sí, algunos enseñaron que los creyentes tenían que cumplir con la ley del Antiguo Testamento para poder ser salvos. Entonces, en Gálatas, este es el contexto de la carta a Gálatas, pero tenemos en este versículo un poco de levadura fermenta toda la masa. Entonces, ¿por qué es importante recordar que un poco de levadura fermenta toda la masa cuando estamos buscando una congregación, una iglesia visible para congregarnos, para unirse? Sí, damos la palabra a Daniel Altamirano, adelante. Porque un poco de algo falso, de una falsa doctrina puede dañar la fe de muchos. Hoy en día se ve muy común esto, entonces hay que tener mucho cuidado porque aparentemente son verdades, pero son mentiras disfrazadas de verdades, perdón. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado y ir a la palabra de Dios para cuidarnos de estas falsas enseñanzas que hoy en día abundan por todo el mundo. Muchas gracias, Daniel. Y sí, puede ser que una falsa enseñanza parece como algo muy pequeño, como un detallito, pero este detallito puede contaminar toda la doctrina, toda la enseñanza de una iglesia. Bien, muchas gracias, Daniel. Y damos la palabra a Jorge. Pues para complementar un poco lo que dijo el Señor, porque cuando estamos congregados, pues debemos estar pendientes de las personas que en fin, que ser creyentes, ¿no? Pero no lo son, introduciendo pues enseñanzas falsas a las iglesias para que no se proclame el evangelio puro de manera clara y concreta. Como dice la palabra, un poco de levadura leuda, o sea, la palabra leuda, pues fermenta, o sea, o daña la masa, habiendo falsos maestros que introducen un disimulo de herejía destructivas. Eso también lo explicaban en el video, profesor Matt.
Muy bien, muchas gracias, Jorge. Y a veces en Academia Cristo, en algunos de los videos que tenemos, también usamos una analogía parecida de este concepto de un poco de levadura fermenta toda la masa. A veces hablamos de tener como un plato, y tenemos algunos hermanos colombianos aquí. Podemos pensar en la bandeja paisa. Mucha comida ahí, ¿cierto? Carne molida, arepa, plátano a veces, frijoles. Chorizo. Entonces, mucha comida ahí. O usted puede pensar en el plato típico de su región. Y la pregunta es, ¿qué cantidad, con qué cantidad de veneno estaríamos contentos y cómodos tener ahí en el plato? Y puede ser que puede haber un poco de veneno ahí en el plato y podemos comer todo el plato y sobrevivir y no habrá ningún problema. Tal vez un poco de dolor de estómago, tal vez algunos síntomas, pero que sí podríamos sobrevivir. Pero puede ser también que un poquito de veneno ahí en el plato puede matarnos, resultar en la muerte. Entonces, ¿con cuál cantidad, con qué cantidad de veneno estaríamos tranquilos y contentos? Y la respuesta obviamente es con ninguno. No, no queremos que haya ninguno veneno ahí en el plato. Y puede ser igual con una iglesia visible. Puede ser que la mayoría está muy bien, buenas actividades, mayormente buenas enseñanzas, pastores, líderes fieles, eh, hermanos ahí, o miembros fieles ahí, quienes son muy buena gente, pero que todavía hay un poco de veneno y incluso un poquito de veneno puede dañarnos y puede, pues, hasta matar la fe. Entonces, a veces lo importante es recordar que a veces un detallito no es un detallito. Parece como algo pequeño, pero puede ser algo súper grave. Eh, Otros comentarios pensando en las iglesias visibles como congregaciones que podemos ver cuáles son sus prácticas, cuáles son sus enseñanzas, cuáles son como sus confesiones. Entonces, solo para resumir, nosotros los creyentes en Jesús pertenecemos a un cuerpo invisible de todos los creyentes de todos los tiempos en todo el mundo y somos parte del cuerpo de Cristo y no los veremos todos hasta que estemos en el cielo, pero estamos unidos por nuestra única fe en Cristo. Y en el libro de Apocalipsis tenemos un vistazo hacia el día en que vamos a estar ahí con todos los creyentes alrededor del trono, personas de cada nación, de toda tribu, de toda lengua, ahí alrededor del trono, llevando las túnicas blancas de la justicia de Jesús, purificados por la sangre de Jesús. Ahí vamos a ver a todos. Y escuché una vez un pastor decir que en el cielo, en este momento, cuando nosotros estamos ahí alrededor del trono, puede ser que va a haber mucha sorpresa, que personas que pues, quienes no hemos conocido, o tal vez personas que hemos conocido una vez en la vida que no tenían fe y en algún momento el Espíritu Santo tocó sus corazones y por la gracia de Dios, por la fe en Jesús, van a estar ahí en el cielo. Hablemos un poco sobre este término santo. Eh, a- Alguien que ha sido lavado en la sangre del Cordero y es perfecto a los ojos de Dios. Aunque la cultura de la Iglesia Católica Romana, y estamos hablando mucho sobre la Iglesia Católica Romana en este curso, no para como menospreciar a ellos, pero porque es la iglesia más grande en nuestra región. Entonces es importante saber pues, cuáles son sus enseñanzas o cuál es la cultura de su doctrina. Y aunque la cultura de la doctrina, la cultura de la Iglesia Católica Romana dice que solo unas pocas personas pueden ser llamadas santos, la Biblia dice de otra manera. Y podemos ver
algunos versículos bíblicos, especialmente en las epístolas, las cartas del Nuevo Testamento, podemos ver que ahí todos los cristianos deben ser llamados santos porque han sido lavados en la sangre del Cordero y son perfectos a los ojos de Dios. Ante Dios somos santos y es correcto llamar santa a la iglesia y a su pueblo santo también. Por ejemplo, Primera Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. También en Efesios, y pronto vamos a ver a Efesios, en Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. También cuando Pablo escribió su carta a los Corintios y escribió a ellos para reprenderlos y para corregir problemas ahí en su congregación. Pero aunque habían problemas dentro de su congregación, hasta pecado, este grupo todavía era santo por la fe en Jesús. Entonces, él empiece su, empieza su carta diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces, él para presentarse y para introducir el contenido de su carta, para empezar su carta dice, pues, a ustedes, quienes son santos. Hay otros versículos también, por ejemplo, Pablo hace lo mismo cuando él escribió a los romanos, a los cristianos en Roma, en Romanos 1:7. Él dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos. Entonces, si Dios fuera a escribir una carta a nosotros, que en muchos sentidos ha hecho con su palabra, él puede decir a ustedes, los que son santos, los que han sido llamados a ser santos en Cristo Jesús. Estos pasajes también muestran que la santidad de los creyentes no depende de sus obras, sino de su identidad en Cristo y la obra redentora de Dios en nuestras vidas. Vamos ahora a hablar sobre la importancia de congregarnos. Un voluntario, por favor, para que lea Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. 25. Gracias, Pedro. Sí, Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muchas gracias, hermano Pedro. Entonces, no podemos ver a toda la iglesia cristiana. Sin embargo, Dios quiere que nos reunamos de manera visible como creyentes que confiesan las mismas creencias. Hebreos, una carta a los creyentes también en la iglesia primitiva en que el autor, no sabemos quién era el autor de Hebreos, es posible que fuera Pablo, es posible que fuera otro apóstol, otro líder en ese entonces, pero él animó a estos creyentes a no dejar de congregarse. Y vamos a ver aquí, pensando en Efesios, pues no tengo el texto en la pantalla, pero ¿podría alguien leer? Yo hace poco leí Efesios 1:4, pero vamos a tener un poco más del contexto. ¿Puede alguien leer Efesios 1:3 a 8, por favor? Efesios capítulo Yo, 1. yo, yo lo tengo, Gracias, Pedro. yo lo tengo aquí. Adelante. Del 3 hasta ¿qué versículo? Hasta 8, 8. por favor.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Muchas gracias, estimado Pedro. Entonces, ¿dónde tuvo una pregunta para nuestra consideración pensando en los versículos que leyó Pedro? ¿Dónde tuvo su origen la Santa Iglesia Cristiana, el cuerpo invisible de Cristo? ¿Y dónde tuvo Antes de su la fundación del mundo, ¿no? Ahora, Exactamente, muy bien. Antes de la fundación del mundo, podemos pensar en el tiempo de los apóstoles, o tal vez durante el ministerio público de Jesús, él formando su equipo de los 12 discípulos y la gran comisión, mandando a los 11 a que predicaran y bautizaran. Pero de hecho, la origen de la Santa Iglesia Cristiana es antes de la creación, antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad, Dios nos llamó para que fuéramos suyos. Entonces, algunas preguntas, y de hecho, de lo que estamos hablando es la doctrina de la predestinación, de que hemos sido predestinados para que tuviéramos fe en Dios, para que fuéramos salvos. Entonces, ¿quién y cuándo nos eligió Dios? ¿Quién y cuándo nos eligió Dios? Sí, Daniel, adelante. El que nos eligió fue Dios desde antes de la creación del mundo. Eso afirma también la doctrina de la salvación, que solo es por gracia, porque Él ya tenía un plan y Él nos había escogido desde antes de todas las cosas, en Jesús. Exactamente. Y eso enfatiza de que Dios es el agente en nuestra salvación. No somos nosotros los que deciden. No fue una decisión nuestra tener fe en Jesús, porque Dios nos predestinó antes de la creación del mundo. Muy bien, Daniel. Y la siguiente pregunta para nosotros, ¿cuál fue la motivación de Dios para predestinarnos? ¿Por qué hizo eso? Sí, Daniel, adelante. Por amor, pastor, el amor inmerecido que Dios nos da por medio de Jesús, de su amado Hijo. Por amor lo hizo, que nos amó. Muy bien, exacto. Eso vemos en versículo 4. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos. Cierto, es casi igual si vemos si hay una pareja que hoy en día quiere adoptar a un hijo, y casi siempre la motivación es simplemente amor. Eso es algo que están haciendo en amor por el hijo. La adopción es igual con nuestro Dios, simplemente por su amor. Él nos predestinó, nos eligió. Muy bien, y eso también significa que la doctrina de la predestinación es una doctrina del Evangelio. Es una buena noticia para nosotros que Dios nos escogió antes de la creación del mundo. Este hecho afirma y resalta la doctrina de la salvación solo por la gracia, ya que ni siquiera existíamos cuando Dios nos eligió.
y nuestra salvación tenía que ser solo por gracia, no podría haber dependido de nosotros. Y la última pregunta que tenemos aquí en esta lámina, esta sección nos dice que Dios eligió a algunas personas para ir al infierno. Un poco de contexto para esta pregunta. Hay algunos que dicen que si Dios eligió salvar a ciertas personas, por lo tanto, debería haber elegido a condenar a ciertas personas. Eso es lo que la razón humana dice, ¿cierto? Porque la lógica humana, la razón humana dice, pues si Dios eligió a algunas personas, tuvo que también elegir condenar a otras personas. Pero, ¿qué debemos decir al respecto, pensando en lo que la Biblia dice? Jorge, sí, adelante. Pues realmente no es que Dios condene a las personas, uno se condena a uno solito, ¿no? Porque ese sitio que habla del infierno, del Hades, o ese sitio oscuro que está debajo de la tierra, pues fue hecho para los ángeles caídos, por los enemigos, pero no fue hecho para el ser humano. Porque Cristo cuando estuvo en la tierra dijo que, pues, que el que crea a él, el que crea en él, pues por él seremos salvos. Sí, y todos, y en el corazón de Dios, nuestro Padre, Él quiere es que toda la humanidad sea salva, y que ninguno vaya a ese sitio. Obviamente por la mala decisión entre nosotros los seres humanos, pues, y por no creer en el Evangelio y no creer por las buenas noticias y la voluntad del Padre, pues obviamente, pues se irá para ese sitio que no fue preparado para los seres humanos, porque Dios quiere que todos seamos salvos, profesor Max. Una excelente explicación, Jorge. Muchas gracias y gracias por usar también Primera Timoteo capítulo 2, donde la Biblia dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, si Dios quiere que todos sean salvos y que todos lleguen a conocer la verdad, ¿cómo puede ser que Él eligió condenar a ciertas personas? Entonces, como Jorge nos explicó, si somos salvos es por la gracia de Dios, es porque nos escogió antes de la creación del mundo. Si somos condenados al infierno, es nuestra culpa por haber rechazado el Evangelio, por no haber escuchado y por haber rechazado a las buenas nuevas de Jesús. Y eso va en contra de la razón humana. No tiene sentido para nuestras mentes finitas que, ¿cómo puede ser? Si soy salvo, es por la gracia de Dios. Si no soy salvo, es por mi culpa, por haber rechazado al Evangelio. Pero es simplemente lo que la Biblia dice. Dice que, pues, lo que Pedro leyó desde Efesios capítulo 1, también de Primera Timoteo 2, Dios eligió a personas antes de la creación del mundo, quiere que todos sean salvas y si alguien no cree, es la falta, la culpa de la persona misma. También eso vemos el amor de Jesús en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y pedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? La razón por la que la gente va al cielo es porque Dios los eligió. Y la razón por la que personas van al infierno es por sus propios pecados y su propio rechazo de Cristo. Aquí vemos que Jesús quiso juntar a todos, pero habían algunos que no lo querían. Otra pregunta para nosotros. Vivimos en un mundo rodeado de muchas organizaciones, denominaciones y grupos cristianos diferentes. En la primera parte de la clase hoy, Jorge y yo estuvimos hablando sobre el grupo G12 en Colombia. Eh,
yo creo que casi todos nosotros podríamos salir de nuestra casa, de la oficina hoy, ir por una caminata de 20 minutos y pasar por lo menos tres, cuatro iglesias. Tal vez una iglesia de la Católica Romana, tal vez un templo de los Testigos de Jehová, tal vez un templo de los Santos de los Últimos Días, tal vez una iglesia pentecostal, una iglesia bautista, una iglesia evangélica. ¿Cómo quiere Dios que reaccionemos a ellos? ¿O qué debemos hacer con tantas iglesias a nuestro alrededor? Sí, Daniel, adelante. La palabra dice que los pongamos a prueba y también que discernamos cuáles son las enseñanzas, llevemos todas las enseñanzas a la luz de la palabra de Dios como un espejo, como una guía y ver la sana doctrina, la enseñanza de Jesús comparada con los que ellos enseñan, que por lo general son torcidas o tienen añadiduras. Entonces eso es lo que hace que sean falsas doctrinas. Exactamente, Daniel. Y usted está citando 1 Juan 4:1, este concepto de poner a prueba. Amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eh, en un momentito quiero hacer la pregunta, ¿cómo podemos poner a prueba los espíritus? Pero antes damos la palabra a Jorge. Adelante, Jorge. Pues para complementar un poco lo que dice el señor Daniel, pues para poner a prueba a esas falsas doctrinas, pues uno primero tiene que pues, tener conocimiento, estudiar, ir a clases como la que estamos viendo ahora, pues entre otras, y escudriñar y estar leyendo la palabra y estar como discerniendo todo lo que dice para uno saber que cuando está congregado en tal sitio, pues tenga la certeza de lo que están haciendo no es verdadero. Porque pueden hablar mucho del Evangelio de Jesús y muchas cosas, pero de verdad están desviando las cosas. Entonces, para eso, tiene que uno primero estudiar para conocer la palabra. Entonces, poner a prueba esa parte. Sí, señor. Muy bien, Jorge. Excelente. Sí, ¿cómo podemos poner a prueba? Lo que podemos hacer es ver y escudriñar, ver si las enseñanzas de un grupo, de una iglesia, son conforme a la palabra de Dios. Si son alineados totalmente con lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que hicieron los bereanos en la iglesia primitiva. Dice aquí en Hechos capítulo 17, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Los bereanos pusieron a prueba incluso las palabras de Pablo para ver si se alineaban con las escrituras. Y nosotros también queremos comparar todo lo que escuchamos con lo que Dios dice en la Biblia. ¿Y cómo vamos a poder hacerlo? Pues necesitamos, como Jorge dijo, y Daniel también, necesitamos entonces estar en la palabra. Necesitamos saber cómo manejar la palabra. O si no sabemos algo, necesitamos saber, pero yo sé que Gálatas habla de ese tema. Yo sé que en los evangelios podemos encontrar la respuesta. Sí, de hecho, de lo que están hablando suena como los salmos. Yo voy a investigar y ver si de verdad dice los salmos así. Entonces, la importancia de estar en la palabra para poder verificar lo que otros están diciendo. Sí, Daniel, adelante. Solamente para complementar un poquito y compartir, siervos, lo que pasa es que muchas veces estas sectas o los falsos maestros con estas organizaciones falsas
nunca priorizan o motivan o incentivan a sus creyentes, a sus fieles a buscar, a escudriñar la Biblia. Solamente ellos tienen ya tienen todo establecido, solamente ellos tienen la verdad y enseñan lo que ellos quieren. Entonces ahí es cuando se aprovechan y mucha gente que no estudia la palabra, como no le exhortan, como no hay un aprendizaje o conocimiento, entonces ellos caen en el error. Una parte es esa, otra parte hay a veces hay congregaciones que enseñan lo que les da la gana y como la gente no lee, no busca, entonces se creen cualquier cosa como la doctrina de la prosperidad, cualquier cosa que habla del dinero, o sea, les hablan a las personas de acuerdo a lo que ellos quieren escuchar, más no a la verdad fundamentada en los principios y la doctrina de Cristo. Eso es mi pastor. Muchas gracias, Daniel. Sí, ese es el problema, ¿cierto? Que a veces puede haber un líder de una secta y tiene la confianza de la gente, tal vez está muy bueno para hablar y esta misma persona no anima a su rebaño, a las personas bajo su cuidado, a estar en la palabra de Dios, hasta a veces aprovechar de la confianza de las personas y ahí él puede, a veces accidentalmente, a veces sin intención, plantar y proveer una falsa doctrina o a veces sí, con malas intenciones, proveer una falsa doctrina. Me acuerdo de un pastor que tenía hace muchos años cuando era en la universidad y ese pastor fue una iglesia de sana doctrina, un muy buen pastor de sana doctrina, pero él de vez en cuando, durante un sermón, animó a la congregación a no confiar en la iglesia, o por lo menos no tener bastante lealtad a la iglesia y ni siquiera a él, sino a la palabra de Dios. Él dijo, somos muy bendecidos que tenemos una muy buena congregación. Es mi deseo ser un siervo fiel. Somos parte de una denominación de sana doctrina, una denominación saludable, pero que nunca ustedes pongan su lealtad a una iglesia específica, a un pastor específico, a una denominación. Está bien tener un papá espiritual, está bien tener un pastor, está bien pertenecer a una congregación. Estas son cosas muy buenas. Por ejemplo, vimos en Hebreos que no debemos dejar de congregarnos, pero al final del día, nuestra lealtad debe ser a la palabra de Dios. Más bien, tal vez él estaba diciendo que la lealtad debe ser primero a la palabra de Dios. Y entonces está bien pertenecer a una iglesia visible, pero sobre todo nuestra lealtad debe ser a la Biblia. Gracias por los aportes. Otra pregunta para nosotros. ¿Qué debemos hacer cuando encontramos personas que enseñan la Biblia fielmente? ¿Qué debemos hacer si tenemos este privilegio, esta dicha de tener una iglesia que predica la palabra de Dios fielmente? Sí, Daniel. Bueno, yo pienso que si uno encuentra una persona que enseña la palabra fielmente, es poder poner el hombro, trabajar juntamente, tener armonía, poder servir al Señor mutuamente y también poder animar a otros a unirse a la iglesia. Exactamente, invitar a otros a unirse. Aquí es un buen lugar. Por ejemplo, si usted tiene un buen médico, por ejemplo, cuando nosotros llegamos aquí a Ecuador hace 4 años, teníamos un hijo pequeño y teníamos que buscar un buen médico y confiamos en las recomendaciones de unas personas que conocimos. Ah, ok, pues confiamos en esta persona. Esta persona nos está diciendo, ese es un buen médico, vayan ustedes para allá, para él. Queremos hacer lo mismo. Si tenemos la dicha de tener una buena iglesia, queremos invitar a otras personas para que vengan y compartir en esta unidad y recibir ahí lo más importante, el pan de vida, alimento espiritual. Y también, como Daniel dijo, trabajar hombro a hombro, alabar a Dios por esta congregación, por esta iglesia, por estos hermanos en la fe y trabajar juntos en amor por nuestro Salvador. Y alabar a Dios, orar
darle gracias a Dios por ellos, por esta persona, por este pastor, por esta iglesia, y orar que Dios siga bendiciendo el grupo, la congregación con la verdadera fe cristiana. Muy bien. Y vamos a pensar en el revés de esta pregunta. ¿Qué quiere Dios que hagamos cuando encontramos personas que enseñan de manera diferente a lo que dice la Biblia? Sí, Daniel, adelante. Bueno, lo que la palabra enseña es que hay que corregirlos con amor, con mansedumbre, con mucho cuidado, considerando nosotros también, dice la palabra que el que cree que está firme, mira que no caiga, y también la palabra nos enseña que tengamos que tener amor y enseñar y corregir a sí mismo con la palabra de Dios, con amor. Pero si esta persona obviamente dice la escritura, si persiste, pues obviamente tendremos que separarnos por el cuidado también. Bien, bien dicho. Dios quiere que actuemos en el amor, con paciencia, con gentileza, siendo firme en cuanto a lo que la Biblia dice, pero actuando en amor, mostrando a la gente su error por amor a su alma también, por amor a su bienestar espiritual, pensando en su eternidad. Y si, como Daniel dijo, si continúan rechazando la instrucción, queremos separarnos de ellos para mostrarles la seriedad, la gravedad de su pecado y para protegernos también de la falsa doctrina. Entonces, primeramente en amor, queremos corregir por su bien y si no podemos, queremos separarnos para indicarles que es algo muy serio y también para protegernos de nuestra falsa doctrina. Y todo esto estamos haciendo en amor. Incluso la separación es algo que estamos haciendo en amor para tratar de indicar tan serio tan seria es esta falsa doctrina. Muy bien, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas, sus comentarios pensando en la Santa Iglesia Cristiana y la comunión de los santos? Sí, Jorge, adelante. Lo que pasa, profesor, más es que nosotros aquí en este mundo estamos acostumbrados precisamente, digamos, en la palabra cristiano, ¿sí? Hoy en día, pues, por tantas pues, religiones que hay en este mundo y tantas falsas doctrinas, de la gente que no conoce la palabra, pues toma eso como una especie de protestantes o evangélicos como tal, fuera de la que se inició hace muchos años, después de los apóstoles, que es la romana católica que estabas hablando, porque realmente pues ellos también vienen de Cristo, porque cuando las personas van a misa, pues ellos dicen que son cristianos, pero católicos, que pues, la palabra católico es la palabra universal. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay una confusión en esa parte de que cuando uno dice que es cristiano, lo primero que le trae es que si es evangélico protestante o otro protestante que son los testigos de Jehová u otro tipo de religión, pero no saben realmente pues, que la palabra cristiana pues viene obviamente de la gracia de Cristo, porque todos pues generalmente, como lo acabas de decir al principio de la clase y como lo dijo el señor Daniel, pues estamos elegidos desde la fundación del mundo. Entonces, pues obviamente si venimos de una unificación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues todos somos del Padre y todos somos de Cristo, que es realmente la palabra, pues cristiana, ya literalmente de raíz, para pues poderle decir a las personas y no confunda que cuando se le dice que es cristiano, entonces ya lo están asociando fuera de la religión católica, lo están asociando es con otro tipo de falsas doctrinas como tal, son más. Sí, muchas gracias, Jorge. Ese es un reto, ¿cierto? Un desafío que tenemos hoy en día, ya que hay tantas iglesias diferentes. En otro curso, la identificación espiritual, van a hablar más sobre las otras iglesias, las otras denominaciones. Pero sí, este es un desafío, qué debemos llamarnos y cómo podemos expresar
nuestras creencias a otras personas. Porque a veces sí, cristiano tiene algún significado, evangélico puede tener un significado que usamos protestante, puede haber confusión, creyente, y sí, a veces, por ejemplo, Academia de Cristo es un ministerio de la Iglesia Luterana, que es una iglesia cristiana, pero el término luterano, la Iglesia Luterana, es muy eh, poco reconocido en América Latina. Entonces, muchas veces la reacción de la gente es que, los luteranos, este debe ser otra secta, igual como los mormones, los testigos de Jehová. Entonces, ¿qué podemos hacer para tratar de evitar confusión? Lo que a veces yo trato de hacer es, sí, soy cristiano y inmediatamente dar como un pequeño resumen de lo que creo. Creo que, pues, por mi cuenta soy arruinado, pero Cristo hizo todo. Él es mi único Salvador. Y desde ahí tratar de iniciar una conversación para explicar más sobre que creo y por lo tanto sobre lo que la Biblia enseña. Pero ustedes, ¿qué hacen ustedes? ¿Simplemente cristiano, creyente en Jesús, protestante? ¿Cuáles son los términos que ustedes usan con sus amigos no cristianos o con sus amigos de otras iglesias? Sí, Jorge, adelante. Pues realmente, profesor, a mí cuando me preguntan, cuando uno pues habla de la palabra de Dios y la gente lo asocia con un tema de religión protestante, católico, romano, bueno, lo que sea, yo lo primero pues, que le respondo a ellos, pues con una pregunta, defina a qué se refiere cuando dice cristiano. Así como lo decía antes, pues cristiano, pues, a qué iglesia va, a qué religión va, si es aquella o aquello, pues defina qué me quiere decir con cristiano. Porque si me dice que yo soy cristiano porque es una su ese instante de algo, pues no es el cristiano que ellos están pensando. Defina la palabra cristiano a qué se refiere. Entonces, cuando ellos no saben qué decir, pues no les dice realmente qué es el cristiano, porque pues en el Nuevo Testamento pues también hablaban de Cristo, ¿sí? Yo hablan mucho de Jehová, Dios Padre, pero es Dios Padre y Jehová que le estaba hablando era el mismo Cristo, porque es un solo Dios verdadero. O sea que en el Antiguo Testamento también hablaban de Cristo y en el Nuevo Testamento pues obviamente ya quedó plasmado y todos somos de Él. Así le diría yo a las personas como tal, profesor Matt. Muy bien, gracias, Jorge. ¿Alguien más? ¿Alguna sugerencia, alguna experiencia? Muy bien. Otras preguntas sobre la iglesia cristiana, las iglesias visibles, o la iglesia invisible y las iglesias visibles. Muy bien, voy a compartir la grabación eh, con ustedes esta noche junto con la tarea para el día miércoles. Tenemos clase el miércoles y también tenemos clase en 8 días. Nuestra última clase será en 8 días, el siguiente lunes. Pensando también en lo que Jorge estaba diciendo, que tenemos un ejemplo también en Hechos capítulo 11 de los creyentes siendo llamados cristianos. Entonces también podemos usar Hechos 11 en la conversación, que, pues los sigadores de Cristo fueron llamados cristianos. Yo sigo, yo confío en Cristo, yo sigo a Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Otra cosa que quisiera mencionar, Hechos capítulo 11. Pero vamos a continuar la conversación sobre nuestra fe cristiana el miércoles y también en 8 días el lunes. Y en la próxima clase voy a compartir un poco sobre el proyecto final, una serie de preguntas que contestar en sus propias palabras, pero con base en la palabra de Dios y de lo que hemos hablado aquí.
y esta noche pueden esperar la tarea y la grabación. Muchas gracias a todos ustedes y vamos a cerrar con una oración. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por las personas quienes han compartido la palabra de Dios con nosotros y sobre todo te damos gracias por tu palabra, la Biblia que tenemos y la libertad que tenemos hoy en día para estudiar la Biblia, para aferrarnos a la Biblia, para congregarnos. Pedimos que estés con nosotros mientras tenemos que poner a prueba las iglesias visibles diferentes. Pedimos que nos des la dicha de poder unirnos y congregarnos con hermanos y hermanas en la fe que enseñan la palabra de Dios en su verdad. Todo eso pedimos y te damos gracias por tu palabra y por tu verdad, por la salvación que tenemos en ti, en tu nombre Jesús. Amén. Muchas gracias a todos ustedes por los aportes, por la Bendiciones. participación. Sí, que tengan un Bendiciones. excelente día en Cristo Jesús. Muchas gracias, profesor Omar. Buen día. Hasta luego. Igualmente, chao, chao, cuídense. Qué chévere este de Puente de San Bendiciones. Francisco, Daniel. Qué chévere ahí al fondo. Pedro, un gusto poder verlo. Que esté muy bien. Lindo día. Gracias, chao, Bendiciones chao. igual.